En esta serie respondemos preguntas filosóficas de una manera que la gran mayoría de la población latinoamericana pueda entender, con palabras coloquiales y ejemplos reales de nuestro diario vivir. La mayoría de los cristianos que dominan un poco la filosofía o teología alrededor del personaje llamado Dios, cuando ellos presentan el argumento de que todo tiene una causa y que la serie de causas no pueden ser infinitas, por ende, la causa primaria debe de ser Dios, y el ateo le contraargumenta que eso es un caso de petición especial, y si todo tiene una causa, ¿quién causó a Dios? Y ellos ponen todas las razones presentadas por Tomás de Aquino para demostrar que no es una petición especial, porque ofrecen tal argumento con base y que muchos de nosotros los ateos aceptamos tal contraargumento como válido. Entonces, ¿qué nos queda a mano para demostrar de que si todo necesita una causa excepto Dios, cómo esto no es prueba de la existencia de Dios? Este argumento fue creado por el hecho de que muchos cristianos afirman que Dios creó todo. Creó la tierra, los mares, los animales, las estrellas en el cielo y las personas con sus almas y corazones. Y aparentemente es verdad que todo lo que vemos tuvo un comienzo o una causa de su existencia. ¿No debería Dios también necesitar una causa de su existencia? ¿Cómo sabes que todo tuvo un comienzo? Tal vez el Big Bang fue un comienzo, pero eso todavía es muy debatido. Sin embargo, si el Big Bang fue el comienzo del universo, entonces también fue el comienzo del tiempo, porque el universo es el continuo del espacio y el tiempo. ¿Y qué significa esto del continuo del espacio y tiempo? Bueno, llamamos al continuo del espacio y el tiempo a la fábrica del universo en sí. Esta tela continua, sin roturas ni añadiduras, en lo que ocurre todos los fenómenos físicos. El espacio-tiempo combina el espacio y el tiempo en un solo objeto continuo de 4 dimensiones. 3 de estas dimensiones son espaciales y una es temporal. Mejor dicho, el espacio es lo horizontal, lo vertical y lo profundo. Y el tiempo es presente, pasado y futuro. Lo que eso indica es que si el universo es el continuo del espacio y el tiempo, el universo ha existido mientras ha existido el tiempo. Dicho de otra forma, el tiempo es una parte de lo cual está construido el universo. Este tipo de conversaciones usualmente ocurren así. Jimmy le dice a Billy, Dios creó todo. Y Billy le contesta, está bien, genial, pero ¿quién creó a Dios? Y la respuesta de Jimmy es, bueno, todo necesita una causa de su existencia, pero no a Dios, porque Él siempre ha existido. ¿Qué quiere decir este señor con siempre? ¿Te refieres a todos los tiempos? Si eso es lo que quieres decir, entonces el universo siempre ha existido en ese sentido, incluso si no ha existido para siempre, porque por definición el universo existe cada vez que ha existido el tiempo. Sin embargo, si el tiempo no ha existido infinitamente, entonces tampoco Dios ha existido infinitamente, porque no puede existir por tiempo infinito si no ha habido un tiempo infinito. Si por siempre quieres decir que Dios ha existido por un tiempo infinito, entonces el universo también ha existido por un tiempo infinito, porque por definición el universo abarca todo el tiempo. Bueno, señores, esto no le sienta muy bien a mucha gente. Parece que algunos cristianos se apagaron y dejan de pensar en el origen de cualquier cosa, porque automáticamente asumen que Dios siempre ha estado ahí. Otros quieren solventar ese problema al decir que Dios es atemporal, que está fuera del tiempo. Bueno, yo no acepto esa respuesta, puesto que imaginarse algo, un universo o un estado fuera del tiempo, para mí es imposible, es incoherente. Aquel que utiliza tal argumento tiene que eliminar de su vocabulario palabras como cuando, siempre, eterno, etc., porque todas estas palabras nacen en el tiempo y por ende, si algo existe fuera del tiempo, no puede referenciarse de ninguna forma con algo relacionado con el tiempo. Y si esta persona no puede decir que Dios siempre estaba allí, implica entonces que había un momento en que Dios no existía. Punto número 1. También dicen que para que algo exista y de paso las personas existan,
algo debe ser eterno. Y por eterno te refieres a que ha existido por algún tiempo infinito. Si es así, entonces obviamente tiene que haber un tiempo infinito para que algo haya existido durante un tiempo infinito. Y si el tiempo ha existido infinitamente, entonces por definición el universo ha existido infinitamente y por lo tanto no necesita un creador. William Lane Craig, en su libro En Guardia, habla sobre la idea de Al-Ghazali, de que no se puede pasar por un número infinito de eventos uno a la vez, e implica que debe haber un comienzo, pero también afirma que Dios era atemporal. Y William Lane Craig tiene ideas sobre cómo funciona el tiempo que están en desacuerdo con la física contemporánea. Decir que Dios es atemporal es lo mismo que decir que existe en otra dimensión, que no es espacial ni temporal, pero la física no tiene ninguna evidencia de que tales dimensiones existan. Solamente observamos 4 dimensiones, bien identificadas. Así que decir que Dios es atemporal es una mera imaginación, una realidad que existe solo en las mentes que así piensan. La relatividad de la simultaneidad muestra que todos los momentos en el tiempo son igualmente parte de la realidad. Es una idea errónea, muy común, el pensar que se debe alcanzar cualquier punto en el tiempo antes de que se haga realidad. Este no es el caso. El pasado, el presente y el futuro son igualmente parte de la realidad, en lugar de depender del paso de todos los puntos anteriores en el tiempo. Ya he hecho video tratando ese asunto, criticando por ejemplo a William Lane Craig en mi canal. Ahora, para explicarle de manera más sencilla, vamos a ponerles este ejemplo. Veamos este lápiz que un estudiante está usando. Este lápiz no apareció de la nada. Este lápiz fue comprado por la madre del estudiante antes de que fuera llevado a la escuela, pero antes de eso, este lápiz estaba en una caja que se envía a la tienda que la vende. Y antes de eso, el lápiz estaba siendo fabricado en la fábrica. Y antes de eso, los materiales para hacer lápices estaban siendo enviados en camiones. Y antes de eso, los materiales estaban siendo reunidos por los trabajadores y esto sigue y sigue. La idea es que estos eventos son como un dominó y de la misma manera que un dominó golpea a otro dominó y así sucesivamente estos eventos hacen que el próximo evento ocurra hasta que el lápiz finalmente llega al estudiante que lo usa en la escuela. Sí, desde el punto de vista de alguien que está estático aquí en la superficie de la Tierra, esto sería correcto, sería verdadero. Pero la relatividad nos muestra que hay marcos de referencia en los que estos eventos son simultáneos en lugar de ser secuenciales. El ejemplo del lápiz ya citado enseña que no se puede tener un número infinito de eventos uno detrás de otro, pero los eventos que son secuenciales en un marco de referencia pueden ser simultáneos en otro marco de referencia. Es por eso que no es necesario llegar a ningún evento para ser parte de la realidad. En cierto sentido, cada evento que sucederá ya es parte de la realidad. Este es un concepto un poco abstruso o contraintuitivo, así que aquí está la minucia física para explicarlo. En este momento es justo hacer una aclaración importante, y es el hecho de que esto que proponemos en este video considero que no apoya la teoría A del tiempo, ni que tampoco contradice la teoría B del tiempo. Porque en la teoría A del tiempo, el observador es una persona estática fija que puede observar el espectro completo del tiempo pasado, presente y futuro, y cambiarlo incluso. Sin embargo, en esto que yo presento de la relatividad o el marco de referencia, el observador debe de estar en una situación diferente para poder tener un marco de referencia diferente. Es decir, para romper la serie de sucesos secuenciales que observa una persona parada de manera estática, el observador debe estar en movimiento. Y lo que él ve no lo ve aquel. En fin, el cambiar el marco de referencia cambia la posición de cuándo ocurren los eventos, que pueden ser simultáneos o revertir la secuencia. Pero tantos los eventos observados desde el marco de referencia estático como aquellos eventos observados desde el marco de referencia en movimiento son verdaderos, son reales,
es la realidad. En ese sentido, esta visión relativa del tiempo no está de acuerdo con la teoría A, sino que está de acuerdo con la teoría B del tiempo. Hago esta aclaración para evitar que algunos quieran utilizarla para justificar el conocimiento de Dios, siendo este absolutamente simple, puesto que en la teoría de relatividad ningún observador tiene una visión o un marco de referencia generalizado de lo que ocurre. En nuestro universo, cuando se cambia de una perspectiva de no movimiento a una en movimiento o viceversa, ese cambio de perspectiva está representado por lo que se llama transformación de Lorentz, que es una especie de rotación del encogimiento-estiramiento del espacio-tiempo que se puede ver implementado mecánicamente con esta representación del espacio-tiempo. Un recordatorio rápido: los diagramas de espacio-tiempo trazan la posición en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical, por lo que algo que se mueve a medida que pasa el tiempo traza un camino a través del espacio-tiempo llamado línea mundial. Una de las primeras cosas que podrá notar sobre las transformaciones de Lorentz es que los eventos que estaban en diferentes lugares al mismo tiempo antes de la transformación no quedan en el mismo tiempo después de la transformación. Esto significa que desde las perspectivas de las personas que van a diferentes velocidades, los eventos simultáneos para una persona no serán simultáneos para la otra, y viceversa. Por ejemplo, si desde mi perspectiva hay dos cajas que cogen fuego espontáneamente al mismo tiempo y hay otra persona que se mueve a una tercera parte de la velocidad de la luz a mi derecha, entonces desde su perspectiva, desde la perspectiva en la que no se mueve, por lo que su línea mundial es puramente vertical, desde su perspectiva, la caja en la derecha cogerá fuego primero y la caja en la izquierda cogerá fuego un tiempo después. Por lo tanto, los eventos que ocurren secuencialmente en un marco de referencia son simultáneos de otro marco de referencia. Dado que no hay un marco de referencia verdadero, todos los eventos son potencialmente simultáneos y por lo tanto todos los eventos igualmente ocupan la realidad en lugar de necesitar ser alcanzados para existir. Ahora, en lugar de lápices, veamos al Dios cristiano de la Biblia. Esta es la forma de cómo los cristianos ven el asunto. Alguien puede preguntar, pero bueno, ¿quién creó a Dios? Y en aras de construir una discusión, digamos que el Dios cristiano y Jesús fueron creados por un Dios mayor. Entonces llamemos a este Dios Dios número 2. Es este Dios número 2 que creó al Dios cristiano. Muy bien, problema resuelto. Pero en realidad surge otra pregunta. ¿Quién creó al Dios número 2? En realidad, la respuesta es bastante fácil. Dios número 3, obviamente, creó a Dios número 2. Y esto crea un problema mayor, porque si todo necesita una causa de su existencia, entonces nosotros, como seres humanos, nunca podríamos existir. Una vez más, esto supone que cada punto en el tiempo debe alcanzarse para ser parte de la realidad, que la física nos muestra que no es así. Este es el punto de vista de los cristianos. Aceptemos la existencia de personas como un dominó, y el Dios cristiano que no creó es el dominó ante nosotros, y el Dios número 2 es el dominó antes del Dios cristiano, el Dios 3 está antes del Dios 2 y así sucesivamente. Si todo lo que existe siempre necesitara una causa de su existencia, entonces habría un número interminable o infinito de dominos, y si hubiera un número infinito de dominos, no podríamos estar aquí, porque nada podría haber comenzado. Esto es incorrecto, porque creo que fue Bertrand Russell que tuvo una buena refutación para este asunto. Y es que en una regresión infinita no hay realmente ningún problema, porque no hay ningún problema lógico con una serie sin primer término. Sigue el cristiano, y para las personas que creen en la teoría del Big Bang, esto sigue siendo un problema, porque digamos que el Big Bang sucede, la pregunta aún surge: ¿cómo empezó el Big Bang?
El Big Bang comenzó de la misma manera que una regla de 1 metro comienza con su primer centímetro. Newton descubrió que los objetos en movimiento permanecerán en movimiento sin que nada necesite impulsarlos. Solo los objetos que una vez estuvieron en reposo necesitaron algo para ponerlos en marcha. El Big Bang es simplemente el primer momento en la expansión del universo, que todavía está ocurriendo el día de hoy. Si el tiempo también comenzó en el Big Bang, entonces el universo en sí nunca ha estado en reposo y por lo tanto nunca necesitó nada para que comenzara a moverse. Siguiendo con la visión cristiana de este asunto, se preguntarán cómo llegaron aquí todos los materiales necesarios para que ocurriera un Big Bang. Esta es una pregunta sin sentido, porque si el Big Bang fue el comienzo del tiempo, entonces nunca existió un momento en el cual esos materiales no estuvieran allí. Nunca hubo un momento en que la energía del universo no existiera, incluso si el tiempo no se extiende hacia atrás infinitamente. Y si ocurre que el Big Bang no es el comienzo de los tiempos, entonces no hay razón para pensar que la energía involucrada no ha estado allí para siempre. Siguiendo con la visión cristiana, ellos agregan, e incluso si llegaron allí, ¿de qué forma llegaron esos materiales allí? No, el hecho mismo de que estamos aquí y estamos vivos es una prueba de que alguien o algo era eterno, porque si todo necesitará una causa de su existencia, entonces habría un número infinito de eventos que tendrían que suceder para que podamos llegar aquí. Eso no es verdad, pero si aún así lo fuera, ¿por qué el universo no podría ser eterno también? Y continúa el cristiano diciendo, y si de verdad hay un número infinito de eventos que tenemos ante nosotros, las cosas nunca podrían comenzar. Nuevamente, no es así como funciona el tiempo. Entonces sigue el cristiano, por lo tanto, para que estemos aquí, los seres humanos, se necesitó una fuerza inicial que empujara ese primer domino para iniciar la serie. Puntos número 2. El universo no puede ser eterno. La ciencia nos dice que nuestro universo realmente se está expandiendo y que nuestro universo tiene una cantidad limitada de energía. Bueno, en realidad no sabemos cuál es la cantidad total de energía en el universo. La ley de conservación lo único que dice es que la energía no aumenta ni disminuye. Así que es posible que la cantidad de energía sea infinita. Sigue el cristiano. Ahora, si nuestro universo se está expandiendo y tuviéramos que revertir el tiempo, nuestro universo sería un poco más pequeño de lo que es hoy. Si echamos para atrás de nuevo en el tiempo, eventualmente estaríamos en un lugar donde el universo comenzó en un solo punto. Nuestra respuesta es que si eso significa que el tiempo en sí también comenzó en ese punto, entonces también lo hizo Dios. Dios no puede existir por tiempo infinito si no ha habido un tiempo infinito. Y si el tiempo no es eterno, Dios no puede ser eterno. Aún así, si el tiempo no comenzó en este solo punto de singularidad, ¿por qué no podría haber existido la singularidad para siempre? Puede preguntar por qué después de una cantidad infinita de tiempo la singularidad de repente comenzó a expandirse, pero un Dios eterno no resuelve este problema. Si Dios ha existido por tiempo infinito, ¿por qué de repente decidió comenzar el universo? El cristiano concluye que Dios siempre fue, siempre es y siempre lo será. Y para las personas que hacen la pregunta ¿quién creó a Dios?, estos necesitan saber que el Dios de la Biblia es de naturaleza eterna, lo que significa que el tiempo no se aplica a él, porque él es el creador del tiempo y por ende es atemporal. Como respuesta, yo quisiera hacerle una pregunta a los cristianos. Mi pregunta es que si el tiempo no se aplica a Dios, entonces, ¿qué significa decir que ha existido por un tiempo infinito? Y si Él fue que creó el tiempo, la respuesta es que si el tiempo ha existido infinitamente, ¿por qué necesitaría ser creado? ¿Cómo puedes crear algo que siempre ha existido? Es más, incluso si el tiempo no ha existido infinitamente, obviamente nunca podría haber habido un momento en que el tiempo no existía. Y no puedes crear algo en un momento que ya existe. Por lo tanto, el tiempo no puede tener un creador. Así que cuando ustedes dicen que Dios es atemporal, eso no sigue. No tener tiempo o ser atemporal significaría que existe independientemente del tiempo,
que es lo mismo que nunca existir. Al final, el cristiano dice que la Biblia explica que los cristianos pueden recibir una vida eterna en Dios porque su Dios es eterno y capaz de dar vida eterna a través de Jesús, pero la vida tuvo un comienzo. Mi respuesta a esto es, ¿cómo puede algo ser eterno si tiene un comienzo? Sé que ellos creen que no tendrá ningún final, pero pensé que eterno se suponía que significaba no tener ni comienzo ni final. Pero nada, para concluir, hemos respondido las 3 preguntas importantes que los cristianos tienen con relación a la eternidad de su Dios. El primer punto de su argumento es que para que las personas existan, algo eterno debe de existir. Esto no es cierto porque no es necesario llegar a ningún punto en el tiempo para ser parte de la realidad. E incluso si el universo tuvo un comienzo, no necesita una causa. Punto número 2. El universo no puede ser eterno. Y mi respuesta es que entonces Dios no puede ser eterno, porque el universo abarca todo el tiempo que existe. Si Dios ha existido por tiempo infinito, por definición también lo ha hecho el universo. Y punto número 3, el Dios de la Biblia afirma ser eterno. Y yo digo, si Dios ha existido durante una cantidad infinita de tiempo, entonces también lo ha hecho el universo, porque por definición el universo existe cuando el tiempo existe. Para la persona que no están de acuerdo, les preguntaría qué crees que es ser eterno. Tal vez el tiempo y por lo tanto el universo sean eternos, pero tal vez el tiempo comenzó en el Big Bang, en cuyo caso nada puede ser eterno, ni siquiera un Dios. ¿Cómo crees que llegamos a estar aquí en la Tierra? Nos formamos a partir de productos químicos que se formaron a partir de partículas elementales que se formaron a partir de la energía que no necesita ser causada porque independientemente de si el tiempo tenía un comienzo o no, nunca no ha existido. Esa energía no necesitaba ser creada porque nunca hubo un momento en que no existiera. ¿Y por qué crees eso? Bueno, creo que la energía nunca no ha existido debido a la ley de conservación de la energía. Creo que el tiempo nunca no ha existido porque sería una contradicción decir que el tiempo no existía independientemente si tuvo un comienzo o no. En conclusión, yo opino que dado que el universo por definición existe cuando lo hace el tiempo, el universo también tendría que ser eterno y por lo tanto no necesitaría un creador. Muchas gracias por su atención y amable audiencia. Hasta la próxima.